Buenas noches, amigas, amigos. Un videoblog más de Acrisolándonos, presentado a ustedes por el ingeniero Saúl Conchas y Anastasio Conchas. Estamos, como nos damos cuenta todos, en el ciclo de las sectas y las sociedades secretas. Tema de hoy, el protestantismo. Lógicamente, el protestantismo para nada es una sociedad secreta. Nosotros la queremos ubicar acertada o equivocadamente, no nos causa extrañeza alguna ninguna de las dos posibilidades. Pero bueno, es que se maneja por ejemplo, en el Google, en los diccionarios, que es una de las tres grandes ramas del cristianismo. Las otras dos serían el catolicismo y la ortodoxia, la iglesia ortodoxa, que es griega hacia el norte, Rusia y algunos otros países. Pero si nos atenemos a la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, que dice que secta es un grupo de personas que siguen una doctrina específica, a un líder carismático y que luego se separan de una religión, de una ideología, de una comunidad lógicamente más grande. Entonces, en ese sentido, no nos parece muy fuera de lugar ubicar al protestantismo y a la Iglesia Ortodoxa como sectas, porque se desprendieron de la Iglesia romana, al menos el protestantismo, de la apostólica romana, que luego fue la católica. De hecho, ya era la católica cuando se vino la reforma protestante en el siglo XVI, 1500, a mediados, 1550, 1559. ¿Por qué? Porque era ya sotto voce, era ya secreto a voces, según consigna la historia. Nosotros a eso nos atenemos, de que la alta jerarquía, la más alta jerarquía católica había caído en una corrupción a la vista de todo el mundo. Y hay países donde, sobre todo los de Europa, la Europa occidental, donde la ciudadanía, vamos a decirlo de esta manera, no se chupa el dedo y había mucha inconformidad. Fíjense, nada más para ilustrar lo que es lo que era ya el nivel de corrupción, de que los papas se llevaban a sus parientes cercanos, sus sobrinos, en un principio, y después a sus propios hijos, tenían hijos, bueno, según estaba permitido. Entonces, tenían ejércitos, llegaron a tener lo que se llamaban los estados pontificios, sobre todo en la Italia, y de tal manera que pues la corrupción estaba a la vista de todo mundo. Y Martín Lutero, en uno de sus viajes a el Vaticano, pues vio la magnificencia de la vida papal, de la vida de la más alta jerarquía católica, cómo se vendían indulgencias. O sea, estuvo principalmente ahí en desacuerdo de que aquí a nivel mortal se vendieran ya lugares en el cielo, cuando esa es una facultad exclusiva del creador. Entonces,
De ahí empezó Martín Lutero a fraguar primero su protesta ante tal estado de cosas, lo manifestó, escribió al Vaticano y lógicamente no tan solo no le fue hecho caso, sino que fue perseguido, tuvo que ser escondido por ahí por algún noble por el rumbo de Alemania, porque estuvo su vida en bastante peligro. Entonces, es ahí donde empezó el protestantismo, la protesta contra la corrupción de la alta jerarquía, que ya se había diseminado prácticamente por toda la Europa con la jerarquía, obispos, arzobispos, estaban pues ya inmersos en ese sistema de cosas y empezó pues el protestantismo, empezó la reforma y precisamente, sobre la primera propuesta de Martín Lutero en la reforma era pensando en la venta de indulgencias que se estaba haciendo en el Vaticano, donde su primera propuesta para los luteranos es que el ser humano no puede salvarse por méritos propios, por sus buenas obras. Se salva por fe en Dios. Estamos hablando de lo que se piensa en el protestantismo, ¿eh? No, no necesariamente es lo que se piensa en la Crisolando, ¿no? Entonces, sí que fue la contrapropuesta luterana principal. El ser humano no puede salvarse por sus propios méritos, por sus buenas obras. No tiene esa capacidad. Se salva porque tiene fe en Dios y porque Dios, por su infinita bondad, lo salva, le hace un lugar allá en el paraíso, en el cielo. En fin, entonces, finalmente, no nada más me refiero al inicio de la lucha protestante, no nada más Martín Lutero, hubo muchos grandes hombres de mucho prestigio que participaron en esto. Un poco después, sobre todo, como Juan Calvino, quien dio lugar a una de las modalidades del protestantismo que se llaman los reformadores, donde dijo pues también que los reformadores protestantes calvinistas sostienen en su propuesta básica que solo Dios puede ser adorado y Él es el único que merece toda la gloria y la adoración. ¿Por qué? Vamos a esto. No tienen los protestantes una autoridad. Por cierto, también están contra la cuestión católica, ni reconocen la autoridad ni la infalibilidad del Papa, que sí se reconoce en el catolicismo. Su base teológica, aunque hay varias ramas, ahí sí hay varias ramas del protestantismo, son cinco solas, la base teológica. La sola escritura, donde dicen que la Biblia es la única autoridad infalible, ahí desconocen al Papa, para la fe y la práctica de de la religión. Dos, la sola fide. Recuerden que estamos en las cinco solas. Sola fide. La salvación solo se obtiene por la fe en Jesucristo, no por buenas obras y o sacramentos. 3. La sola gratia. La salvación es un regalo de Dios, inmerecido por parte de nosotros. No podemos ni comprarlo ni ganarlo.
ni ganarla la salvación. 4. Solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense. Y 5. Soli Deo Gloria. Toda adoración y gloria pertenecen solo a Dios. Y fíjense, básicamente el protestantismo tiene, tiene las siguientes ramas. Una, los luteranos que están en el norte de Europa y Alemania, básicamente, y son ellos principalmente los que hablan de que primero, solo la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la práctica, y también que la salvación es un regalo de Dios inmerecido, hablando contra la venta de indulgencias. Luego están los calvinistas que dicen, para que el ser humano pueda estar en gracia de Dios, debe crecer espiritualmente. Eso también es una propuesta de la parte calvinista, de la parte reformadora. Fíjense que hay otras iglesias, la anglicana de Anglo, está en Inglaterra. Fue creada, recuerden, por Enrique VIII, cuando se quiso divorciar de su esposa, olvido su nombre, alguna vez lo recordaré, era española, para casarse con Ana Bolena, pero luego el Papa no se lo permitió y entonces desconoció la Iglesia Católica y fue cuando inició la Iglesia Anglicana, se unieron al protestantismo. Están también los metodistas, están los bautistas, fíjense, los bautistas están principalmente en Estados Unidos y ellos profesan el bautismo de los adultos. ¿Para qué? Para que la profesión de fe sea totalmente consciente. No que pues acá nos bautizan recién nacidos, pero así se acostumbra y así ha sido y así va a seguir siendo. Eso es la secta, nosotros le decimos secta del protestantismo a grandes rasgos. A muy grandes rasgos, es algo muy amplio. Termino diciendo, casualmente el protestantismo ha proliferado y ha prosperado por todo el hemisferio norte del hemisferio occidental, lo que es Europa occidental, ni siquiera la oriental. Ahí hay mucho maometano, Yugoslavia, Bulgaria, todo eso es. Y entonces es todo el occidente de Europa y el norte de América. Aparte otros países que están en el hemisferio sur como Australia, Nueva Zelanda, según eso. Y tienen una característica que me parece fundamental y que no venía mencionado aquí. Son los países más prósperos. Son los países más prósperos. O por cierto, ellos solo se basan en dos sacramentos. En eso están unificadas todas las ramas del protestantismo. El bautismo y la cena del Señor, o sea, la Eucaristía de la misa, ¿verdad? Entonces, el bautismo y la cena del Señor son los únicos dos sacramentos que profesan ellos, cuando en el catolicismo son 7, incluido el matrimonio, en fin, se me escapan ahorita la confirmación, la primera comunión, ¿ya? Entonces, son nada más dos sacramentos, es la otra característica contrapuesta al catolicismo de parte del protestantismo. Entonces, es lo que pudimos platicar de esta secta a consideración de Acristolándono, rama a consideración de algunos eruditos del tema, rama del cristianismo. En fin,
Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.